Pero bueno, vamos a arrancar con mi compañero, con Miguel Ángel Masip, que nos preparó a un Frankenstein, ¿no? Más o menos. Ujú. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, Te Miguel. comento, yo a las 4 me tengo que ir. No me digas. Claro. Ya te... Porque, sí. no, porque vos dijiste hoy hasta De 3 hasta a las 4, 5. de 3 a 4, es verdad. Porque en la otra radio estamos de 4 a 5, estamos de 4 a 5. De 3 a... Quédate hasta las No, 4 por con eso. nosotros, tenés razón. Bueno, no está, igual verdad. una broma. Yo dije, Sí. pero que ya se va. Mirá, yo seguía Yo equivocada. seguía pensando Sí, 4 a sí, 5. No, me llamó la atención. sí. Frío, ¿no? Frío, la verdad que ¿O sí. soy yo? No, creo que hace frío. Bueno, a mí no me gusta el frío, así que lo padezco siempre. Hay humedad, no hay sol. Sí. Así que bueno, Está el todo. sol de mayo no asoma. Así que, Lo claro. bueno es que no llueve. No llueve, por suerte por Eso ahora no. ya es importante. Voy a hablar de a ver, veníamos hablando de gente que actuó o hizo mucha comicidad. Hablamos de Gordo y Flaco, Los Tres Chiflados, Chaplin. Bueno, vamos a cambiar un poco el eje para no hablar siempre de la misma, aunque después volvamos por ahí, porque hay otros cómicos muy importantes. Pero digo, voy a cambiar un poco el eje y me metí en el tema de terror. ¿Cómo era el terror en los años 1930, 1931, más o menos? Que no es el mismo terror de ahora, pero sí causaba mucho más terror antes que ahora, Sí. porque ahora las películas tienen que ser demasiado pum para arriba, demasiada sangre, demasiado todo, y en esa época, con detalles, uno se asustaba. Lógicamente no tenía como sea, la publicidad que tenemos hoy de todo, ni tantos canales, que eso hace que uno que se necesite algo muy fuerte para asustarse. Pero bueno, ¿de quién vamos a hablar? Vamos al tema. Boris Karloff. Karloff. Sí, Inglés. era Inglés, me dijiste. inglés, nació en Londres, fue un capo de la época, y él fue el que le puso el cuerpo a Frankenstein, el monstruo Frankenstein. La historia es reconocida, Sí. hasta hace poco se hizo una nueva versión. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es que fue la cara visible del cine de terror. Estoy hablando en esa época, ¿no? Él se llamaba William Henry Pratt, nació en Londres, era inglés. Él estaba haciendo la carrera diplomática, pero la dejó para ser actor. Y fíjate que a los 9 años, él hizo Cenicienta, a los 9 años, pero hizo del Rey Demonio, de la Cenicienta de esa época, ¿no? El Rey Demonio, eso, o sea que ya estaba perfilándose para hacer algo. Le gustaban los villanos. Exacto. Y tuvo también sus trabajos, como todos, ¿no? Hasta que pudo escalar, cavó fosos, pozos, de todo, y hasta fue agente inmobiliario. O sea que todos arrancan siempre de muy abajo porque indudablemente tampoco tienen como para vivir en ese momento del teatro, el cine o la televisión. En 1931 él pegó un salto muy grande artísticamente porque hizo El Código Criminal, que fue una película sonora, porque recordemos que en esa época también era mudo el cine. Esa fue una película sonora donde él pegó el salto de calidad. Y acá viene el tema de Frankenstein. ¿Qué pasó con Frankenstein? Frankenstein fue ofrecido, que ese lo voy a hablar también, fue otro grande del terror, Bela Lugosi. Sí. A Bela Lugosi le habían ofrecido ese papel de Frankenstein y no lo aceptó. Y lo tomaron a Boris Karloff, que fue el que lo hizo, que hizo algo espectacular, ¿no? En ese momento fue algo impresionante. Y pero además le dio un matiz de ternura y compasión a ese Frankenstein. No fue solamente un Frankenstein Malvado. no, Sí. Que en realidad no era malvado, ¿no, Frankenstein? En realidad el malvado era el que lo hizo. Claro. Él se vuelve loco, o sea, después se transforma en la maldad porque se sentía un monstruo. Pero bueno, él le agregaba esos matices a sus películas. Desde ya fue el género del terror siempre, y su imagen pública siempre fue de alguien macabro que causaba repulsión, miedo, Él lo mantuvo fuera del set. angustia.
¿sí? Y sus personajes siempre fueron, no siempre, pero en general deformes, perturbadores, malvados. O sea, la cara de él daba esa sensación, te producía esa sensación, porque era una cara de tipo malo, en serio, hasta en la vida real. Pero bueno, son características de su... Sí, obvio, hay gente que la cara le ayuda mucho también. Seguro. No porque sean malos actores como hablábamos afuera, pero digamos hay caras que son inolvidables. Sí, ¿No? sí, sí. Miradas, ¿no? Como Jack Nicholson, Bueno. por ejemplo, me parece que ya con esa cara que podía ser actor, ¿no? Porque no, pero digo, no por bueno, también por la facha también a veces, pero en este caso por la intensidad de su mirada, ¿no? Y bueno, y es lo mismo. Y aparte que, bueno, estas personas que, no sé, mi generación es como que hay, a veces se hace este chiste, ¿no? Que Michael Keaton es Batman. ¿Viste? Sí. O sea, ¿quién es Batman? Michael Sí, Keaton, o sea, no hay otro. Después Seguro. habrá miles, pero para mí Batman va a ser Michael Keaton Sí, toda la vida. quedó claro. Bueno, y hay Claro. gente que se identifica con un personaje tan personaje. importante como Frankenstein, y es como que, bueno, toda la vida va a ser Karloff, ¿no? Bueno, Bela Digamos- Lugosi, que vamos a hablar próximamente, se destacó y su personaje era Drácula. También, claro, por supuesto. Y Pero ya tenía- hay generaciones que ya dicen, esta persona no me importa cómo es el Es real. Drácula. Es Drácula, o sea, a mí o sea, Sí, es así. es cierto eso. Y también fue uno de los 9 miembros de un sindicato, porque él estaba en contra del abuso de las corporaciones, de las producciones hacia los actores. Y él sufrió abusos. Entonces formó parte de ese sindicato y combatió contra esa gente. Por eso, tenía su costado también, ¿no? de defensa del bien común. Hizo radio, TV, hacía ¿sabes qué? Radiofónico de suspenso hacía en la radio. Yo honestamente nunca escuché ni siquiera una novela por radio, te soy honesto, no, era muy chico, ¿no? Pero yo veía a mi abuelo por ahí escuchar, o mi abuela a ver una novela de romántica, y es increíble cómo te imaginas todo, ¿no? Porque uno lo ves, vos estás escuchando las conversaciones y te imaginás el contexto, si están en un sillón, si están en una silla, si están en una mesa, todo te va, tú imaginas, que ojo, a veces mejor, ¿no? Que ver todo, sino Sí, que usar seguro. un poco la imaginación no viene mal. Y en teatro, ¿sabes qué? Por eso te digo, hay cosas que sorprenden. Él hizo y ganó muchos galardones. Él hizo en Peter Pan el Capitán Garfio. Ah, claro. Hizo del Capitán Garfio y Siempre el tuvo malo. muchos galardones tuvo. Pero bueno, en la Cenicienta, en el teatro. Sí. Y acá hay una característica increíble, ¿no? Por lo menos de los que yo vengo hablando. No digo que todos sean iguales, pero el tabaquismo era, o sea, recordemos que el flaco, tal Laurel, fumaba muchísimo. Y bueno, en este caso también. Es más, murió de un enfisema y cuando iba a los sets de filmación tenía un tanque de oxígeno. O sea, eso. Y también casarse muchas veces. Esa es otra característica. Por eso cada época tiene algo, ¿no? Ujú. Y se casó 6 veces. O sea que tenían esa característica de esa época, que es bueno saberlo, porque cada época tuvo su, qué sé yo, Sus adicciones, sus sí, excesos. Sí, o su característica, ¿no? Ujú. Es decir, de acá a 100 años van a decir, no, en esa época, la nuestra, y los chicos no querían tener hijos, no querían casarse, no tener compras. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque hoy, Lamentablemente. lamentablemente, la natalidad, el otro día leía que cerró Sí, un un neo. consultorio. Sí, en el Finoquieto. Porque no Bueno, había, acá en la ciudad de Buenos Aires, eso es no- una noticia, sí. no tal había cual. nacimientos. Ujú. Entonces, bueno, son características que se van dando, que eso viene de la mano de la economía, por supuesto. Seguro,
Seguro. Pero es un para mí es un gran error, porque después hay cosas que pueden ser reversibles, ¿no? Como, bueno, quizás, no sé, algo que dejes de lado, pero la maternidad y la paternidad... No, por supuesto. Pero bueno, obviamente, ¿no? Se respeta así. Si en realidad no te condiciona, no tenés interés, bueno, no lo hagas, pero si solamente la economía te condiciona, y lo que pasa es muy que, triste. El otro día hablaba... Te están, no sé, bueno, ya no te están arruinando la vida en un montón de aspectos. No, pero yo el otro día hablaba con un profe de los míos que tengo allá en el Poli, íbamos caminando para el subte, y él me contaba, la novia gana bien, no, pero gana bien, no sé en qué trabaja nada, pero él me dijo, la verdad que mi novia gana bien, y yo, bueno, estoy en un colegio, estoy con vos, no paso hambre, pero tampoco tengo un sueldo que vos digas, bueno. Y ellos sacaron la cuenta del alquiler, de esto, pim, pum, pan, y no llegan. Y son 2 que están trabajando. Sí. Entonces yo decía, claro, ¿cómo no va a haber miedo? ¿Cómo van a proponer? No, y además también el tema de que si no te ayuda a nadie a cuidarlo también, ¿no? Ese es un tema. Aparte, porque hoy claro, perfecto, hoy las parejas trabajan también, los 2. Por supuesto. Entonces, la coyuntura también ayuda a que la gente se cuide de muchas cosas, pero de muchas. Y que es cierto, el día de mañana se van a arrepentir. Sí, y eso ya... Es así. Pero bueno, qué sé yo, hay que remarla. Termino con el último de Boris Karloff. Tuvo una frase muy, muy elocuente, que su sexta esposa él decía de la última, mi esposa tiene un muy buen gusto porque vio muy pocas películas mías. También se hacía de terror. Sí, hoy. Sí, seguro. Bueno, ese fue Boris Karloff. Bueno, vamos.